transcripcionales, ¿no?, que pueden existir dentro de las células, y para ello nosotros vamos a culminar con eso, ¿no?, que nos falta ver la segunda parte de los mecanismos de replicación. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de replicación, hablamos siempre sobre los procesos en los cuales las células tienden a proliferar y a ser la parte de la existencia mismo de cada ser vivo, ¿no? Entonces, la replicación dentro de las células involucra un paso muy importante dentro de lo que son todos los tipos de células de tipo procariotas y eucariotas, ¿no? La replicación en los virus es algo diferenciado, que bueno, se da por otros mecanismos casi no pertinentes en la parte de la relación biológica, pero sí tienen el mismo mecanismo en cuanto al proceso molecular que se da en ello, ¿no? Entonces, nosotros vemos que dentro del DNA vamos a tener dos tipos de elementos muy importantes, ¿no?, que es la reparación, en este caso, de los errores que pueden existir dentro del proceso del copiado del genoma. Estos tipos de reparación muchas veces se dan por procesos metabólicos, en este caso, ¿no? Un proceso metabólico que involucra la formación, en este caso, de cualquier tipo de proteínas o un tipo de enzimas que ayudan, en este caso, a la reparación de tipos de mutaciones que pueden existir dentro de los procesos del trabajo de las enzimas. Un ejemplo, existen las enzimas, ustedes recuerdan, las polimerasas, que tenían la característica de sintetizar el DNA, pero en este caso existen otro tipo de polimerasas, tipo 3, tipo 2, que hacen los sistemas de reparación y hacen el sistema de readecuación, en este caso, del DNA, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de la naturaleza biológica del ser humano, las mutaciones en el campo dadas por replicación son muy bajas, ¿no? Muchas veces las enfermedades, en este caso de tipo congénitas o de tipo genéticas, se producen a veces por lesiones dentro del DNA, pero que pueden ser inducidas, por ejemplo, por los rayos ultravioletas o por sustancias teratogénicas o sustancias de tipo cancerígeno, ¿no? Que eso es lo que produce, en este caso, el desequilibrio de los procesos replicativos, y se produce en este caso la amplificación celular un poco a desmedida, ¿no? Entonces eso es normalmente cuando ocurre dentro de los procesos de malformación, en este caso de tipos tumorales, por así hablarlo, ¿no? Bien, entonces nosotros habíamos visto un poco en todo lo que es los trabajos, veamos un poco lo que inicia el proceso de la replicación. En todos los genomas hay que entender que siempre el DNA, tanto en procariotas como en eucariotas, es de doble cadena. Tiene un sentido de lectura, siempre va a ser 5', 3', y tiene la característica dentro de sus genomas en estar formado por genes, ¿no?, que es la característica que permite dar, en este caso, la particularidad de ser formación biológica, porque a partir de ellos se produce todo lo que es la síntesis de las proteínas, ¿no?, en este caso los ARN, y luego vamos a ver las proteínas. ¿Ok? Por otro lado, nosotros vemos que todas las moléculas de DNA estaban formadas por la base nitrogenada, en este caso que podrían ser las purinas o las pirimidinas. Luego veíamos los grupos de azúcares y veíamos los grupos fosfatos. Dentro de esos tipos de formación de la cadena existían dos tipos de estructuras, ¿verdad? Que eran la formación de la cadena para dar origen a una simple, que está formada por la síntesis, en este caso, o por el sistema de proteólisis que se produce dentro de cada uno de los azúcares frente a cada uno de los nucleótidos, es decir, por la conjunción de los denominados trifosfatos, que en este caso representan los puntos de unión entre nucleótido y nucleótido para poder dar origen, en este caso, a la formación de una sola cadena o de una sola hebra, ¿no? ¿Estoy claro con esto o no, jóvenes, por favor? Ok, entonces nosotros vemos de manera lineal, en este caso vemos la unión de cada nucleótido que está unido por estos puentes de fósforos, que en este caso inicialmente está como un trifosfato. Entonces cuando se produce la unión de un fosfato con otro fosfato, en este caso, perdón, un fosfato con un hidróxido dentro un oxidrilo dentro de la cadena, se produce un tipo de hidrólisis, y este grado oxidativo es la que permite soldarse, en este caso, cada nucleótido, ¿no? Entonces, a medida que se produce una hidrólisis aquí, se va a unir un nucleótido con otro nucleótido. Se produce una hidrólisis aquí, se une este nucleótido con este nucleótido, se produce la hidrólisis y así sucesivamente, ¿no?
El crecimiento de la cadena siempre va a tener este sentido, 5', 3', ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del sentido de la cadena, el sentido de crecimiento de la cadena de ADN siempre va a ser como está esta flecha, acuérdense de esta flecha, 5', 3', ¿ok? Y las dobles cadenas, como es un ADN de doble cadena, siempre va a tener una cadena antiparalela, que va a estar también en el sentido 5', 3'. Por eso, el empalme de los nucleótidos van a ser siempre en sentido 5', 3'. Por otro lado, nosotros veíamos que entre cadena y cadena se llega al punto de unión basado sobre ¿qué? Sobre lo que se denominan los sistemas de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, entre una base nitrogenada y otra base nitrogenada, el punto de unión, en este caso, es por los nitrógenos. La característica, en este caso, de cada una de las bases nitrogenadas es la especificidad. ¿Qué es la especificidad? La especificidad es el grado con que se une cada una de las bases nitrogenadas de manera intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que si se produce, por ejemplo, un intercambio de G y C y aquí existe una A, esto es una mutación. Y eso va a permitir en este caso a poder dar un efecto dominó dentro del genoma para poder desestabilizar dentro de cualquier tipo de gen. Entonces, cuando se tiene este tipo de particularidad, las reparaciones del DNA siempre pueden ser dadas ¿por qué? Por enzimas que vienen a compensar en este caso este tipo de fallos o errores que hacen las polimerasas. Entonces vienen, sacan un ejemplo, si es una C y aquí hay una A, vienen, eliminan la A y ponen una T. Entonces se produce esto de aquí, ¿no? Y se da origen a las dobles cadenas, ¿no? Entonces hay que recordar eso de ahí, que el DNA es una cadena antisentido porque tiene una cadena de sentido 5', 3', de manera direccional de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, también en el mismo sentido 5', 3'. Hay que tener en consideración que estos tipos de replicación es el sistema único que tienen las células para supervivencia, para dar origen al punto de partida de su estructura como tal, ¿no? Entonces, si no hay, en este caso, replicación, no habrán células amplificadas. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Preguntas, chicos. ¿Está claro? Sí. Ok, gracias. Bien, entonces... Al final termina en una sola cadena, ¿verdad? Al final, no, las dos cadenas se vuelven... a ver, voy a hacer una gráfica, déjame ver si puedo hacer una gráfica acá. No sé si... Nosotros tenemos, un ejemplo, nosotros tenemos... No sé por qué se hace lineal. No me da la... No me da la... Ok. Entonces nosotros... no puedo dibujar con esto. Y la otra no me sale la parte del... Bueno, entonces nosotros voy a hacer lineal, de tal manera que podamos entender de mejor manera, ¿no? Entonces yo tengo un ADN genómico de esta manera, ¿no? Todos van a ser rojos, ¿verdad? Entonces, estas dos cadenas, ¿verdad? Esta es una sola cadena, en este caso que va, la que estoy dibujando aquí sería esta, ¿no? La que tengo aquí sería esta. Ok, entonces, en este caso, lo que yo tengo aquí es un ADN doble cadena. Cuando se va a producir la copia del DNA, yo voy a producir en este caso una síntesis de cada una de ellas. Entonces voy a copiar de esta y voy a copiar de esta. Entonces yo voy a tener dos tipos de cadenas. Voy a tener una cadena vieja, por así decirlo, una cadena de paretal y una cadena nova. Entonces, estas dos cadenas que nosotros estamos viendo aquí, estos tipos de cadenas van a formar parte de la nueva estructura biológica que se va a dar a origen, en este caso, a la formación de una célula. Es decir, esto va a estar para una célula y esta información de acá va a estar para la otra célula. Entonces, cuando hay replicación, lo que nosotros vamos a tener es el copiado del DNA y para una célula se va a ir
una cadena vieja y una cadena nueva. Para la otra célula hija va a dar una cadena vieja y una cadena nueva. ¿Ok? ¿Estoy claro en esto ya? Sí, ahora sí. Ok, entonces siempre va a ser doble cadena porque el ADN siempre va a ser bicatenario, también se lo conoce como cadenas bicatenarias. Las cadenas bicatenarias dentro de las células procariotas, eucariotas, representan dos cadenas, una sentido y otra antisentido. Y estas van a permitir en este caso poder determinar los tipos, los tamaños de cada uno de ellos. Por otro lado, hay que recordar que cada una de estas bases nitrogenadas, en este caso, nosotros vemos aquí que este fragmento de ADN está formado por una, dos, tres, cuatro, cinco bases nitrogenadas, ¿no? En este caso, le estamos viendo acá la A nada más. Entonces, si nosotros vemos cada uno de ellos, son sistemas de medición para poder determinar los tamaños de los fragmentos de DNA. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí que tenemos cinco bases nitrogenadas, nosotros vamos a decir que este 1, 2, 3, 4, 5 está formado por 5 pares de bases. Ese es el tamaño con el cual se citan los genomas. Entonces, si yo digo 100 pares de bases o 100 BP, quiere decir que ese fragmento de ADN tiene 100 bases nucleotídicas emparejadas. Si digo 200 pares de bases, voy a decir que tengo 200 pares de bases o un fragmento de 200 pares de bases emparejadas. ¿Okay? ¿Estoy claro con esto o no? Sí, sí. Ok, entonces los tamaños van a depender siempre los genomas del número de bases que tiene cada fragmento o cada cromosoma en este caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de 100 pares de bases, 200 pares de bases o un kilo de pares de bases, porque también hay por KBP, que serían 1000 pares de bases, en este caso, que es la forma de citar cuando los fragmentos de ADN tienen un tamaño basado sobre 1000 pares de bases. Entonces, un KBP significa 1000 pares de bases. ¿Ok? Entonces, los tamaños que nosotros tengamos dentro de los genomas van a estar dados siempre por pares de bases. Ahora, cuando nosotros decimos el tamaño de un genoma, un ejemplo, decimos el tamaño del genoma del mono, del ratón, de un batracio, de un ave, etcétera. Estos van a estar comprendidos del tamaño del número de nucleótidos que están dados dentro de todos los cromosomas. En el ser humano, digamos, o en un batracio, digamos, o en una rana, digamos, tenemos 88 pares de bases, ¿verdad? Perdón, 88 cromosomas. Entonces, dentro de los 88 cromosomas, el tamaño de su genoma va a ser desde el cromosoma 1, el nucleótido número 1 hasta el cromosoma 88, hasta el último nucleótido que está formando el cromosoma 88. En el ser humano nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Tenemos 23 paternos, 23 maternos. Entonces, ¿qué va a ser mi genoma? Mi genoma va a ser el tamaño de mi genoma va a ser desde el nucleótido 1 del cromosoma 1 hasta el 46, el cromosoma 46 hasta el último nucleótido. Todo este tamaño de todas las mediciones de todos los cromosomas, del 1, del 2, del 3, del 4, del 25, del 30, del 38, 43, 44, 45, 46, todo eso va a ser mi genoma. ¿Estoy claro con esto, jóvenes? Estrella, ¿estoy claro o no? Sí, profe. Está muy claro. Ok, entonces cuando nosotros... Es cierto que una cadena de ADN puede medir kilómetros. Claro, sí, 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 sí. En número de nucleótidos, sí, 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 son bastante grandes, por así decirlo, que sí se podría medir de manera métrica, ¿no? Podrían ser kilómetros, sí. Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos el sistema de determinar, cuando ustedes escuchen 20 pares de bases, 100 pares de bases, 200 pares de bases, o cuando digan el tamaño del genoma del virus del SARS-CoV-2 es 1.17 kbp, quiere decir que eso está representado por el número de pares de bases que tienen dentro de su genoma, ¿no? Entonces, eso va a representar siempre el tamaño oficial del genoma que está formando parte de esa estructura. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos?
No hay preguntas. Bien. Entonces, nosotros también veíamos que las ADN polimerasas eran los tipos de enzimas que permitían, en este caso, el copiado del DNA. El copiado del DNA que representa siempre dar el nuevo tipo de cadenas dentro de lo que es las células hijas, ¿no? Hay sistemas de reparación, hay sistemas en los cuales nosotros vamos a ver que existen tipos de enzimas que permiten cierto tipo de cortado o de corte dentro del DNA, porque a veces existen tipos de plegamientos dentro del DNA, porque se producen unos denominados loops o sistemas de arco. ¿Por qué? Porque las características de las bases nitrogenadas tienen la característica específica de hibridarse. La unión entre un nucleótido y otro nucleótido, es decir, tenemos una A y tenemos una T, la unión de estos dos se llama hibridación. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de hibridación, vamos a hablar de la unión de un nucleótido con otro nucleótido por el elemento de las bases nitrogenadas. Entonces, cuando nosotros vemos la hibridación, en este caso que se da dentro de cada uno de ellos, puede producir muchos tipos de cambios conformacionales dentro de la molécula. Es decir, las moléculas por este tipo de uniones a veces se producen tipos de curvaturas y se cambia la estructura molecular, ¿no? Perdón, la estructura espacial de una molécula. Entonces, cuando nosotros vemos una molécula, nosotros podemos verla lineal, podemos verlas con loops. Loops son sistemas como de curvas que nosotros podemos ver dentro del DNA. Muchas de estas sirven para poder, en este caso, aligerar los procesos de replicación dentro de una célula. Entonces, cuando se producen estos tipos de estructuras, muchas de estas sirven para cuando las células van a empezar los procesos de división celular. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el ciclo celular, vemos que muchos de estos procesos tienden a deformar, en este caso, las estructuras cromosomales. Cuando ustedes vieron un poco en biología celular, ustedes vieron lo que es la profase, la metafase, la anafase y todo y cada uno de ellos dentro de la célula es la forma espacial de los cromosomas, cómo se están dando. Entonces, este tipo de estructuras, es decir, ok, señorita Castro, por favor. A ver, bien, entonces nosotros debemos ver esa parte, ¿no? Donde empiezan los procesos, decíamos, de la conformación espacial diferenciada dentro de las células, dentro de cada uno de ellas, dentro de los procesos celulares, ¿no? Todos estos cambios, todos estos sistemas permiten a las células poder tener un sistema de derivación genética para poder mejorar muchas veces de las condiciones de replicación. ¿Por qué? Porque estos tipos de estructuras a veces permiten dar espacios dentro de los cromosomas, dentro de la estructura nuclear, para que se pueda relajar, en este caso, los cromosomas y poder realizar los procesos replicativos de una manera mucho más eficiente. ¿Okay? Entonces, muchas de las veces cuando se hacen estos tipos de estudios, sirven para conocer un poco a veces sobre los sistemas, cómo funcionan en este caso los sistemas transcripcionales. Cuando se ve genética o cuando ven un poco, bueno, si por algún momento vemos un poco la parte de biotecnología, vamos a ver los sistemas en los cuales se utilizan estos elementos dentro del genoma para poder entender, en este caso, la diversidad o la variabilidad genética basado sobre un campo espacial de las moléculas del DNA, ¿no? Que es el nuevo tipo de estudios que se hacen ahora ya para lo que se conoce como la genética cuántica, ¿no? Entonces, que lo que va a permitir en este caso poder entender las moléculas en cuanto a su variación. Un ejemplo de ahora lo que estamos viendo del SARS-CoV-2, estamos viendo que está apareciendo un sinnúmero, o hay un sinnúmero de variantes, ¿no? Entonces, las variantes muchas de las veces son diagnosticadas o son procesadas, por así decirlo, para entenderlo en cuanto a su conformación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas de las estructuras tienen diferenciadas formas y que eso van a permitir de una manera un poco clásica, por así decirlo, pero que ahora se utiliza bastante este tipo de estudio, ver un poco el campo de formación genómica de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso se basa ahora mismo sobre el estudio cuántico de las moléculas del DNA, pero que no está de paso decir en este caso de que las células utilizan este sistema como un sistema, en las eucariotas utilizan como un sistema
para poder mediar de mejor manera el proceso replicativo de la célula, ¿no? Eso es uno de los conceptos básicos que se utilizan para hacer ello, ¿no? Entonces, todos estos elementos involucran muchos de los estudios, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen cada una de estas enzimas? ¿Para qué sirven? Entonces vemos aquí un cuadro donde vemos los tipos de polimerasas que hay, los sistemas de enzimas que permiten la eficiencia, en este caso, de hacer todo el copiado del DNA. Si nosotros vemos en esta tabla de aquí, vemos que existen tipos de polimerasas, es decir, enzimas que permiten hacer la replicación del DNA de manera eficiente. Vamos a ver que existen 3 tipos de procariotas. Existen la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Y vemos las diferentes estructuras que ellas hacen, cuáles son los sistemas de velocidad de polimerización, vemos qué tipo de polimerización hacen y vemos dentro de lo que son la diferencia dentro de las polimerasas de las eucariotas, ¿no? Tenemos la alfa, la beta, la lambda, la lambda. Entonces, cada uno de ellos tienen diferentes tipos de funciones. Es decir, los procesos replicativos involucran todos estos tipos de enzimas. Ok, vamos a ver los tipos de acción enzimática que tienen ellos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la primasa, como ya conocemos nosotros, esta trabaja solo en el núcleo. Y esta tiene la característica de sintetizar un tipo de ARN para dar origen a los cebadores que se conocen para los procesos ya transcripcionales. Luego vemos las polimerasas, las que sirven para poder copiar todo el DNA, ¿no? Que en este caso sería la polimerasa 1, 2 y 3 en las procariotas y en este caso todas las enzimas dadas en las eucariotas, ¿no? Es decir, todas las enzimas se involucran dentro de los procesos replicativos para la elongación, todas, absolutamente todas. ¿Qué son las exonucleasas? Las exonucleasas, o cuando hablamos de nucleasas, siempre vamos a hablar de tipos de enzimas que digieren, que corten el ADN, ¿no? Y por otro lado vamos a ver la función que se da en cada uno de ellos. Vamos a ver la exonucleasas, la endonucleasa, quiere decir que cortan hacia adentro. En este caso vemos aquí exonucleasa, que va del 3,5', corrige en este caso en un sentido de la cadena 5' a 3', y el otro corrige en la dimensión de los cebadores. Es decir, pueden producir 2 tipos de remoción, ¿no? Bien. Nos quedamos hasta aquí, jóvenes.